Entonces, jóvenes, en el siguiente, ya, en la siguiente diapositiva todavía tenemos algunos ejercicios más, pero estos ejercicios que vamos a realizar, jóvenes, son específicamente sobre cantidad de movimiento, impulso, todo lo que hemos visto en las clases anteriores, las clases previas a esas diapositivas, ¿no? Así que serían esas de aquí, fíjense. Todo lo que estamos viendo aquí, incluyendo lo de la conservación de la energía, impulso, cantidad de movimiento, choques, colisiones, coeficientes de fricción y tipos de choques, ¿está bien? Ya. Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver hoy día, fíjense, sería este de aquí, a ver. Vamos a hacer este de aquí. Aquí está. Este es el más sencillo, por el cual, jóvenes, vamos a empezar, obviamente, desde lo más fácil. Ya, vamos a empezar desde lo más fácil. Fíjense en esta pregunta, ¿qué es lo que me indica? En esta pregunta me indica claramente que se efectúa, no sé si, un disparo contra un bloque de 5 kilogramos con una bala de 20 gramos. De 5 kilogramos con una bala de 20 gramos, chocando el proyectil con una velocidad de 100 metros sobre segundo. ¿Con qué velocidad se moverá el bloque cuando la bala se incruste en él? Dice. ¿Ya? Entonces, para empezar, vamos a anotar primeramente los datos. ¿Está bien? Este ejercicio de aquí, jóvenes, esta es de choques. Por eso me dice, ¿con qué velocidad se moverá el bloque cuando la bala se incruste en él? O sea, después de haber chocado, ¿no? Básicamente eso es lo que me piden. La velocidad después de haber chocado. Bueno, para empezar, el primer dato que tenemos me indica que tenemos la masa del bloque, que es igual a 5 kilogramos. Luego tenemos la masa de la bala, que es igual a 20 gramos. Jóvenes, no se olviden, por favor, ya, todos nuestros datos tienen que estar en el mismo sistema. ¿Está bien? Todos nuestros datos tienen que estar en el mismo sistema. Estos 20 gramos los tengo que convertir a kilogramos. Y si no me equivoco, sería 0,02 kilogramos. ¿No es así? ¿Ya? Por eso les había encargado desde el principio, jóvenes, que tienen que repasar unidades de conversión. He visto en el banco de preguntas que también, en algunos bancos de preguntas que también siguen preguntando sobre velocidades, ¿ya? Pero que tienen que convertir a pulgadas sobre segundo, pulgadas sobre hora, así que por favor, no se olviden revisar lo que son unidades de conversión, ¿ya? Continuamos con la pregunta en el cual me indica que la velocidad del proyectil, o sea, de la bala, es igual a 100 metros sobre segundo. ¿Está bien? 100 metros sobre segundo. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder resolver este tipo de ejercicios? Porque yo sé que ustedes no han visto ejercicios como este, que son de cantidad de movimiento o de choques. ¿Está bien? A ver, vamos, les voy a mostrar entonces. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es la conservación de la cantidad de movimiento, que sería este de aquí. Conservación de la cantidad de movimiento. Fíjense, todas las condiciones que suceden antes del choque tienen que ser igual a todas las condiciones que hay o que existen después del choque, ¿no es así? Y una cosa muy importante, jóvenes, que todos estos son cantidades de movimiento. ¿Está bien? Pero como la cantidad de movimiento, jóvenes, es una magnitud vectorial, entonces esto va a estar en función, si es positivo o si es negativo, va a estar en función del sentido que tenga el movimiento de ese cuerpo. Si va hacia la derecha son positivos, si van hacia la izquierda son negativos. Entonces, jóvenes, esto de aquí me va a servir a mí para que yo pueda resolver el ejercicio, ¿está bien? Entonces, fíjense aquí, vamos a volver al ejercicio. Aquí está. En alguna parte, jóvenes, me indica cuánto es la velocidad del bloque. ¿Cuánto sería la velocidad del bloque, jóvenes? Cero. Cero, ¿no es así? Porque en este caso, para empezar, no me indica. Y aparte, si ese bloque, ya, ese bloque de ahí simplemente me sirve para detener el proyectil, ¿no es así? Ya. Bueno, jóvenes, entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es una pequeña gráfica para que ustedes puedan entender. ¿Sí? A ver. Aquí tenemos la gráfica. Entonces, en este caso, chicos, fíjense, a ver. En este caso tenemos el proyectil o la bala que va con esa velocidad de 100 metros sobre segundo y va a impactarse en este bloque, ¿no es así? Que ya sabemos que la velocidad de este bloque es igual a cero, ¿ya? Pero ¿qué pasa una vez se impacte o una vez que lo impacta el proyectil al bloque?
Entonces, después de ser impactado, jóvenes, fíjense, efectivamente el bloque ya no va a estar en este punto, ¿no es así? Denme un segundo, voy a seguir aceptando a sus compañeros. Ya. Espérenme un ratito, está cargando la tabla de nuevo. Salió de la aplicación. Ya, entonces efectivamente, jóvenes, una vez que la bala esté incrustada en este bloque, ese bloque va a comenzar su movimiento, ¿no es así? Entonces, a ver, atiendan, jóvenes, una vez que la bala se incrusta en el bloque, ya, la velocidad de la bala después de chocar con la velocidad del bloque después del choque serían iguales, serían diferentes, o cuál de los dos sería mayor. A ver, fíjense que un ratito, estoy por dibujarlo, por terminar de dibujarlo. A ver, ahí está. Fíjense, la bala ya está dentro. Obviamente que este se va a mover con una velocidad del bloque prima. No nos olvidemos que a la velocidad después del choque le colocamos la prima, ¿no? Y adentro tenemos la bala que va a ir con otra velocidad de la bala después de chocar, ¿no? Díganme, jóvenes, ¿cuál de estas dos velocidades es mayor? ¿La velocidad del bloque es mayor? ¿La velocidad de la bala es mayor? ¿O ambas velocidades son iguales? Ambas son iguales. Ambas son iguales. Ambas son iguales, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, en ese caso, fíjense, a ver. En este caso, la velocidad del bloque es igual a la velocidad de la bala prima. Esto quiere decir, jóvenes, que eso sería igual a la velocidad prima. Entonces, ambas pues, la voy a representar con la velocidad B prima, nada más. ¿Ya? Porque si no, va a ser como si yo tuviera dos incógnitas, ¿no? Sabiendo que esas dos son iguales. En este caso, jóvenes, ya, en ese caso, nosotros vamos a empezar a anotar, o perdón, vamos a hacer el análisis de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no es así? Las condiciones que existen antes del choque siempre van a ser iguales, ¿no es así? A las condiciones que existen después del choque. Después del choque. Bueno, jóvenes, como tenemos dos cuerpos, vamos a tener dos tipos de cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento 1, no lo vamos a colocar así, 1, cantidad de movimiento de la bala, más cantidad de movimiento del bloque. Eso va a ser igual a la cantidad de movimiento de la bala después de chocar, más la cantidad de movimiento del bloque después de chocar, ¿no es así? ¿Ya? Fíjense entonces, a ver, antes del choque, tenemos cantidad de movimiento, ¿no es así? De la bala. ¿Tendríamos cantidad de movimiento del bloque? Si no lo entienden en esta parte, es mejor si nosotros traducimos esto a la fórmula. Sabemos que la cantidad de movimiento, fíjense, a ver, la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. ¿No es así? Ah, perdón, le interrumpí, joven. ¿Ya? Cantidad de movimiento, no se olviden, chicos, es igual a masa por velocidad. Por lo tanto, aquí vamos a continuar, fíjense. Desarrollamos de esa manera, ¿no es así? Aquí cantidad de movimiento de la bala sería igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala antes de chocar. Aquí sería masa del bloque por la velocidad del bloque antes de chocar. Y aquí tendríamos, jóvenes, masa de la bala por la velocidad de la bala prima. ¿No es así? Más la masa de la bala, perdón, masa del bloque por la velocidad del bloque, pero prima, ¿no es así? Entonces, fíjense, la velocidad del bloque sabemos que antes de chocar es 0. Por lo tanto, esto se anula. ¿No es así? Eso de ahí se anula. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Fíjense, me quedaría que la masa de la bala por la velocidad de la bala va a ser igual a la masa de la bala por velocidad prima. Sabemos que la velocidad del bloque y la velocidad de la bala después de chocar la vamos a llamar simplemente con velocidad prima, ¿no? Todo esto va a ser igual a más la masa del bloque por la velocidad prima, ¿es así? Bueno, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, entonces esta velocidad prima le puedo sacar como factor común, ¿es así? Masa de la bala por velocidad de la bala es igual a la velocidad prima, todo esto por la masa de la bala más la masa del bloque. ¿Está bien? De aquí, jóvenes, despejamos lo que es la velocidad prima. Ah, antes de continuar, fíjense, antes de que continuemos, la bala, fíjense, ¿en qué dirección va? Va hacia la derecha. Por lo tanto, jóvenes, en este caso, la cantidad de movimiento de la bala sería positiva. La cantidad de movimiento de la
del bloque, no importa si le colocamos positivo o negativo, porque sabemos que para empezar no tiene movimiento, ¿no? Entonces, si le colocan positivo o negativo, igual se va a ir, se va a anular. La cantidad de movimiento de la bala después de chocar, jóvenes, también va hacia la derecha, por lo tanto sigue siendo positivo. ¿Sí? La cantidad de movimiento del bloque, jóvenes, también va hacia la derecha, ¿no es así? Por lo tanto, también es positivo. En este caso es un ejercicio bastante sencillo, jóvenes, ya, pero hay otros ejercicios que son más complicados que igual lo vamos a ver hoy día, ¿sí? Porque cantidad de movimiento es una de las preguntas más complicaditas que vamos a ver en lo que es el avance de los cursos del CUP. Fíjense ahora, jóvenes, de aquí yo tengo que despejar la velocidad prima, ¿no? Me quedaría igual a la masa de la bala o la velocidad de la bala dividido entre la suma de las masas, ¿no es así? Ahí está, jóvenes. En este caso, jóvenes, tendríamos el siguiente valor. A ver, atiendan. En la parte de abajo tenemos 0,02 kilogramos más 5 kilogramos. Y arriba tendríamos la masa de la bala, que es 0,02, o la velocidad, que en este caso es 100 metros sobre segundo. Como podemos observar aquí, kilogramo con kilogramo se va. ¿Y cuánto sería, jóvenes, la velocidad de la bala después de haber chocado? 0.39 metros sobre segundo. 0,39. ¿A todos les salió sus resultados, jóvenes? Sí. Jóvenes, entonces de esa manera hemos resuelto este ejercicio de aquí, ¿no es así? Ustedes fíjense, obviamente que miren, a pesar de que la velocidad de la bala es bastante bastante grande la velocidad de la bala, pero fíjense la relación que hay entre las dos masas, también es muy amplia, ¿no? Por eso es que apenas, con esta velocidad yo creo que se va a mover ni siquiera unos 10 centímetros, ¿no? Este bloque, máximo unos 10, 15 centímetros, exagerando, ¿no? ¿Ya? Podríamos calcular eso, pero bueno, no es parte del avance, ya, porque eso ya es un poco más complicado y más un tema que se puede ver en la universidad, ¿está bien? ¿Ya? ¿Hay alguien, jóvenes, que tenga alguna consulta sobre esta pregunta? ¿Y alguien que tenga alguna duda? Profe, disculpe, pero no entendí de dónde sacó MB y DB. ¿Cuál? O sea, después de CB no entendí bien de dónde lo sacó las fórmulas después. Ah, ¿estas fórmulas? Sí, exactamente. Ya. Les mostré las diapositivas, fíjense. C representa la cantidad de movimiento. Ahora, matemáticamente, ¿a qué es igual la cantidad de movimiento? Aquí les mostré, fíjense. Denme un segundito. Aquí está. Cantidad de movimiento se representa con la letra C o con la letra P, les dije. ¿No ve? C o P. Aquí está, fíjense. C o P. Y la cantidad de movimiento aquí es igual a la masa por la velocidad. ¿Está bien? Entonces, si la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, en este caso, CB sería masa de la bala, porque esto representa la bala, ¿no? Es cantidad de movimiento de la bala, entonces sería igual a masa de la bala o la velocidad de la bala. Luego tengo cantidad de movimiento del bloque, entonces eso sería igual a la masa del bloque o la velocidad del bloque. Luego tenemos la cantidad de movimiento después del choque de la bala, que sería entonces masa de la bala por la velocidad de la bala prima, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Se entiende esa partecita Ah, ahora? ya. Sí, ahora sí, gracias, Ya. profe. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Para que pasemos a la siguiente pregunta. A ver. Hacemos a la siguiente. Ya, pasemos a la siguiente. ¿Iba a decir algo más, compañero? No, Inge. Ya. Si tienen dudas, jóvenes, no tengan miedo de preguntarme. ¿Está bien? En este caso, fíjense, la pregunta me dice que se golpea una pelota de béisbol con una fuerza de 60 newton, ¿no?
Entonces vamos a colocar aquí. Fuerza igual a 60 newtons. ¿Ya? Se golpea una pelota de béisbol con una fuerza de 60 newtons durante un lapso de 0,6 segundos. O sea, menos de un segundo, ¿no? Sabiendo que la masa es de 150 gramos, bueno, la masa de la pelota es de 150 gramos. Esto efectivamente lo convertimos en kilogramos, ¿no? ¿Sí? Esto lo convertimos en kilogramos. ¿Cuánto sería en kilogramos? 15. 0,15, ¿sí? Listo, jóvenes. Entonces, chicos, en este caso, ¿qué fórmulas voy a utilizar? Entonces, por eso es que yo a veces les digo que anoten los datos, porque una vez que anotan los datos, ahí les da tiempo para pensar igual, porque la verdad es que es difícil resolver un ejercicio mientras ustedes lo leen, lo leen, lo leen y lo releen, ¿ya? Es mejor siempre anotar los datos y una vez que tengan los datos, no es así. Esto yo lo digo más que todo con el momento que tienen que practicar, ¿no? Ya cuando ya estén, cuando ya hayan practicado harto, ya va a ser innecesario que anoten los datos, ¿no es así? Por ejemplo, en este dato yo tengo 3 variables. Entonces me voy a fijar qué ecuación yo puedo utilizar para poder resolver ese ejercicio, porque me pide la velocidad, ¿no es así? Entonces, dentro de las fórmulas que tenemos el coeficiente de restitución, que no me va a servir para determinar ese valor, porque está en función de velocidades, ¿no? Tenemos la cantidad de movimiento, que de la misma manera no me va a servir para poder calcularlo, ¿no? Continuamos. Y fíjense, tenemos lo que es la cantidad de movimiento. Y justamente en este caso tenemos que la cantidad de movimiento es igual al impulso. El impulso es igual a la fuerza por el tiempo y tenemos esos dos datos, ¿no? Todo esto es igual a la cantidad de movimiento que es igual a masa por velocidad y da la casualidad que también tengo la masa. Por lo tanto, lo único que necesitaría despejar es la velocidad, ¿no es así? Entonces yo voy a usar esta igualdad para poder resolver este ejercicio, ¿está bien? Sabiendo que la cantidad de movimiento y el impulso son dimensionalmente iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a continuar a ver, en este caso, vamos a resolver ese ejercicio. Ah, ya me pasé bien. Entonces, jóvenes, no se olviden, por favor, y presten atención a esta parte. Vamos a utilizar nosotros el impulso, que es igual a la cantidad de movimiento. Sabemos que el impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Por la variación del tiempo. Y sabemos que la cantidad de movimiento es masa por la velocidad, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, de aquí despejamos la velocidad, y en este caso me va a quedar, fíjense, fuerza por la variación del tiempo dividido entre la masa. Eso sería igual a la velocidad, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, la velocidad va a ser igual a la fuerza. Sabemos que es 60 newtons por la variación del tiempo, que en este caso es 0,6 segundos. Todo esto dividido entre 0,15 kilogramos, ¿no? Por favor, jóvenes, calculen y me indican cuánto sería el valor de la velocidad en este caso. 240 240. metros sobre 240, bien, metros sobre segundo. Listo, jóvenes, de esta manera entonces tendríamos este tipo de ejercicios. Entonces, ¿sí? Se resolvería este tipo de ejercicios donde tenemos nosotros tanto el impulso como la cantidad de movimiento, ¿no? Podemos relacionar ambas, ¿no es así? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta o alguna duda antes de que continuemos con la siguiente pregunta? Bueno, en este caso nadie tiene dudas. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Fíjense, tenemos dos preguntas más sobre choques. Este de aquí, jóvenes, es la más sencilla y esta es la más complicada. ¿Está bien? Vamos a empezar obviamente con lo más sencillo, ¿está bien? En este caso, jóvenes, fíjense, la pregunta me indica claramente que tenemos, un ratito, voy a anotar los datos. Ya. Bueno, la pregunta me dice que se deja caer una pelota desde una altura de 20 metros. Por lo tanto, colocamos H1 igual a 20 metros. Porque después dice que rebota, una altura de 20 metros, desde una altura de 20 metros sobre un plano horizontal, ¿no? Si la pelota rebota hasta una altura de 12 metros, aquí era 12 metros, calcular el coeficiente de restitución. Entonces, jóvenes, tenemos
2 alturas. Aquí sería 12 metros. ¿Sí? Y tenemos un dato más, que en la pregunta me dice que se deja caer, por lo tanto sabemos que la velocidad inicial es 0, ¿no? Pero antes de eso, jóvenes, fíjense, vamos a anotar cuál es la fórmula del coeficiente de restitución. ¿Ya? Coeficiente de restitución es igual a la velocidad del segundo cuerpo, prima, menos la velocidad del primer cuerpo, prima. O sea, después de chocar, ¿no? Dividido entre la velocidad del primer cuerpo antes de chocar, menos la velocidad del segundo cuerpo antes de chocar. A ver, atiendan, jóvenes. Aquí les tengo una preguntita, a ver. Yo les había comentado que el choque se presenta cuando chocan dos cuerpos, ¿no es así? En este caso, la pelota, ¿con quién está chocando? ¿Con el suelo? Exacto, con el suelo. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad del suelo? ¿Cuánto creen que sería la velocidad? Cero, ¿no? Cero. Porque, obviamente, Cero. porque no se mueve, ¿no? No está en movimiento. Exacto. Entonces, en este caso, jóvenes, perdón, estoy queriendo usar otro color. No me deja la aplicación. Ahora sí. En este caso, para mí, la velocidad 1 es de la pelota. Velocidad 1 de la pelota antes de chocar, velocidad 1 de la pelota después de chocar, ¿ya? Entonces, o si quieren, pueden elegirlo al revés. Igual sale el mismo resultado. Ya, en este caso no hay orden, digamos, ¿no? Pero para mí la velocidad 1 va a ser la de la pelota. La segunda velocidad va a ser el segundo cuerpo, ¿ya? Que sería el suelo. Entonces, después, antes de chocar, su velocidad es 0. Después de que choque la pelota, jóvenes, con el suelo, la velocidad del suelo después de chocar, ¿cuánto sería? Cero. Que fue antes de chocar, o sea, de la pelota o no, o igual cero. Ya, en este caso, la pelota, jóvenes, va a tener una velocidad, pero todavía no sabemos cuál es. Tenemos que calcularla antes de chocar. Después de chocar también la pelota tiene una velocidad, pero el suelo, obviamente, antes de chocar sería 0 su velocidad y después de chocar también sería 0, ¿no? Porque imagínense una pelota, no sabemos ni cuánto es su masa, ¿no? De esta pelota. Ya, pero no importa cuánto sea su masa, obviamente el suelo no se va a mover, digamos, ¿no? No va a tener una velocidad después del choque. Así que por eso sabemos que la velocidad del suelo después de chocar igual sería 0 en este caso. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces fíjense qué me quedaría. En este caso me queda que, que el coeficiente de restitución es igual a menos la velocidad 1' dividido entre la velocidad 1, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió hasta aquí esta partecita? Sí, eso se entendió. Ya, porque ahorita ya empieza un poquito a complicarse las cosas, porque lo que tengo que hacer para ayudarme a calcular o a resolver este ejercicio, voy a realizar una pequeña gráfica, ¿sí? Fíjense, a ver. Lo primero que voy a hacer es dibujar, evidentemente, el suelo, ¿no? Fíjense, de esta manera. Y vamos a dibujar, jóvenes, el cuerpo. ¿Está bien? A ver, un segundito. Vamos a ver aquí, estoy dibujándolo. Fíjense, ese sería el cuerpo, ¿ya? O la pelota, ¿no? Entonces, chicos, esta pelota baja hasta llegar al suelo, ¿no es así? Y obviamente llega al suelo, choca al suelo con una determinada velocidad, ¿no? Que no conocemos, ¿no? Espera un ratito, está. A ver, borrador, aquí está. Vamos a borrar. Ahora sí. Entonces, fíjense, en este caso, esta pelota choca al suelo y evidentemente va a rebotar, ¿no es así? Ahí está. Ya, una vez que choca el suelo, evidentemente va a rebotar. Lo vamos a dibujar a dónde rebota. Y la pregunta me dice claramente que rebota ¿cuánto? 12 metros. ¿Sí? O sea, va a rebotar y va a llegar hasta este punto. Ahora, fíjense una cosa. En este caso vamos a tener dos tramos. El tramo de subida y vamos a tener lo que es el tramo de bajada, ¿no? Tramo de bajada y tramo de subida, ¿no? Dígame, ¿cuánto sería la velocidad inicial, jóvenes, del primer tramo?
A ver, ¿cuánto creen que sea? La velocidad inicial del primer tramo. Cuando dice la pregunta que se deja caer, ¿no? 0. 0. En este caso sería 0, ¿no? Ya, entonces aquí sería 0. ¿Está bien? Y aquí va otra pregunta. Estamos solamente en el primer tramo. Estamos solamente en el primer tramo. En este tramo, jóvenes, cuando llega hasta el suelo la pelota, obviamente va a tener una determinada velocidad, ¿no es así? Esta velocidad final con la que llega hasta el suelo, obviamente va a ser 0 o va a ser diferente de 0. ¿Qué dicen, chicos? A ver. Va a ser diferente de 0. No sabemos exactamente cuánto es el valor, pero podemos suponer que es diferente de 0, ¿no? Puede ser mayor a 0, ¿no? Mayor a 1 si quieren, ¿no? No sabemos de verdad, ¿sí? Pero sabemos que tiene un valor que no conocemos todavía. Ahora, fíjense, jóvenes, antes de chocar va a llegar... Hola, ¿me escuchan ahora? Me decía la computadora que se estaba reconectando. Sí, se escucha. Ya. Entonces, este cuerpo, jóvenes, va a llegar al suelo con una determinada velocidad. Pero cuando rebote, jóvenes, ya no va a rebotar a la misma altura. Es como el ping-pong, como una pelotita de, claro, de ping-pong, ¿no? Ustedes han debido jugar con una pelotita de ping-pong. Siempre lo suelta, choca y rebota con una altura menor a la primera, ¿no? Desde que ha sido lanzado. Eso quiere decir, jóvenes, que aquí esta pelota va a subir una velocidad inicial 2 que no conocemos. ¿Sí? Porque después de rebotar no sabemos cuánto va a tener su velocidad. Pero cuando llegue hasta la altura de 12 metros, jóvenes, ¿cuánto sería su velocidad aquí, en este punto? 0. Muy bien, jóvenes. Sería 0, ¿no es así? ¿Ya? Sería 0. Entonces, jóvenes, fíjense, aquí vamos a aclarar. La velocidad final del primer tramo, eso va a ser, jóvenes, la velocidad del cuerpo antes de chocar. Y la velocidad del cuerpo antes de chocar la estamos representando con esta letra, ¿no? Velocidad 1. Y la velocidad inicial, jóvenes, la velocidad inicial del segundo tramo, eso para nosotros va a ser la velocidad de ese cuerpo después de chocar. ¿Sí? Después de chocar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, para empezar, es calcular la velocidad antes del choque. Obviamente que en el del primer tramo. Nos enfocamos solamente en el primer tramo. Olvídense que se ha rebotado y todo lo demás. ¿Cómo yo voy a calcular esta velocidad final, jóvenes? Obviamente que tenemos que usar ecuaciones de cinemática. Yo por eso les había comentado que trabajo, energía y potencia están íntimamente relacionados con lo que es cinemática. ¿Ya? Entonces, primer tramo, jóvenes. ¿Cuánto sería la velocidad? ¿O cómo calculo yo la velocidad? Sabiendo que tengo la velocidad inicial, tengo la altura y nada más. Entonces, ¿cómo calcularíamos, jóvenes, en este caso lo que es la velocidad final? A ver, ¿alguna sugerencia? De cinemática. Me imagino que ya se deben saber las fórmulas de caída libre, ¿no? ¿Qué ecuación ocuparíamos, jóvenes? Velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. No. Ah, no, no, no. Velocidad final al cuadrado igual Sí, sí, velocidad sí. inicial al cuadrado más 2 por G por H. Muy Sí, bien. sí. Lo que dijo su compañero, velocidad final al cuadrado del primer tramo va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo elevado al cuadrado. Aquí sería positivo porque está cayendo. 2 veces la gravedad por altura 1, ¿no? Por favor, jóvenes, no se olviden hacerse su formulario, ¿ya? Vayan haciendo su formulario. A ver qué me dice aquí. Ya. En este caso, jóvenes, fíjense, como dice en el chat su compañero, la velocidad inicial es 0, ¿no? Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la velocidad final del primer tramo va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura 1, ¿no? Entonces nosotros podemos deshacernos de ese cuadrado aplicando raíz cuadrada. Esto me indica, jóvenes, que la velocidad final del primer tramo va a ser igual a 2 por la gravedad, que sería 10 metros sobre segundo al cuadrado. En esta pregunta no me dice el valor de la gravedad, pero yo me olvidé copiarla, era 10, ¿sí? La altura en este caso, jóvenes, sabemos que es 20 metros. Aplicamos raíz cuadrada
¿Cuánto sería, jóvenes, la velocidad final del primer tramo, o también conocida como la velocidad del cuerpo antes de chocar? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿20? 20 creo que sale. 20. Listo, jóvenes. De esta manera, entonces, tenemos el valor de la velocidad antes del choque. ¿Sí? Velocidad antes del choque. Ahora vamos a ver, nos vamos a enfocar en el segundo tramo. O sea que queremos la velocidad después del choque, ¿no es así? En este caso, jóvenes, díganme, ¿cuánto sería usaríamos la misma ecuación, ¿no? Fíjense, velocidad final, un segundo, velocidad final del segundo tramo elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial del segundo tramo elevado al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura 2. ¿Está bien? 2 veces la gravedad por la altura 2. Ya. Pero un ratito, a ver. Es que siento que esto, lo que escribí aquí, está muy chiquitito. Y a veces cuando uno lo convierte a PDF, ya no lo convierte bien. Voy a hacer un poquito más grande ya, para no volver a escribirlo. Ahí está. Creo que se nota mejor ahora. Sí, se ve un poco mejor. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, para el segundo tramo, en este caso la velocidad final es 0, ¿no? Sí. Ahora, este negativo pasa al otro lado como positivo. Aquí sería entonces 2 veces la gravedad por la altura 2. Eso va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado, ¿no es así? Eso quiere decir, jóvenes, que tenemos que tenemos que aplicar raíces cuadradas a ambos lados para deshacernos de este cuadrado, ¿no? Lo único que hago en este caso, jóvenes, ahora es darle la vuelta a la ecuación, ¿no? Este se va a la izquierda y este se va a la derecha, nada más, ¿no? Sin necesidad de estar cambiando los signos, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, la velocidad inicial del segundo tramo va a ser igual a 2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado y por la altura 2, que en este caso es 12 metros. Aquí aplicamos raíz cuadrada, ¿no? Ya, en este caso sería 12 por 2, 24, 24 por 10, 240. Raíz cuadrada de 240 sería 15, algo, ¿no? 15,40. Entonces sabemos, jóvenes, que la velocidad 2, ¿no es así? El tramo de subida, esta velocidad 2 representa la velocidad del cuerpo después de chocar. 15, ¿cuánto me dijeron? 49. 49 metros sobre segundo. Bueno, jóvenes, ahora que hemos calculado las velocidades, yo tengo que utilizar o tengo que calcular el coeficiente de restitución, ¿ya? Ahora, no nos olvidemos que en el coeficiente de restitución o en la cantidad de movimiento, estas velocidades también tienen direcciones, ¿así? O están en función de su sentido, porque sabemos que las velocidades son magnitudes vectoriales, ¿no? Fíjense, a ver, jóvenes, la velocidad antes de chocar, que es esta de aquí, ¿sería positivo o sería negativo? ¿Qué dicen ustedes? Está yendo hacia abajo. ¿Sería positivo o sería negativo? Negativo. ¿Negativo o positivo? Positivo por la gravedad. Ay, ¿Ya? Entonces, a ver, atiendan, jóvenes. Aquí hay dos. Lo bueno de esto es que tengo dos formas de interpretarlo. Puedo decir que es positivo porque va en el mismo sentido que la gravedad, y este sería negativo porque va en sentido opuesto a la gravedad, ¿no es así? Ya puedo interpretarlo de esa manera. La otra forma de interpretarlo es que este va a ser negativo porque va hacia el eje Y negativo. Y este de aquí sería positivo porque va hacia el eje Y positivo. Cualquiera de los dos criterios, jóvenes, que ustedes ocupen va a ser correcto. ¿Ya? Porque yo ya les había comentado que el coeficiente de restitución no puede salir negativo. Ya no puede salir negativo, pero aquí tengo un negativo. Entonces, ¿cómo me deshago yo de ese negativo? ¿Es así? Fíjense, a ver, si yo tomo el criterio de que la velocidad final, esta velocidad de aquí va hacia abajo, es positiva porque la gravedad va en el mismo sentido, y esta es negativa, fíjense qué me queda entonces. Este de aquí es la velocidad después de chocar. Como va en el sentido opuesto a la gravedad, sería negativo, pero ya tengo un negativo ahí, entonces, ¿qué pasa? Sería aquí negativo, paréntesis, menos la velocidad del cuerpo después de chocar, ¿no es así? Cierro paréntesis. Todo esto dividido entre la velocidad antes del choque, ¿no? Entonces, fíjense,
Esa velocidad sería positiva porque va en el mismo sentido que la gravedad, ¿no? La cuestión es que aquí, jóvenes, los negativos se anularían, ¿no? ¿Qué pasaría si yo uso el otro criterio que me decían? Fíjense, a ver. Este de aquí sería positivo porque va hacia el eje Y positivo, pero ya tiene un negativo, entonces lo copio tal y como está. ¿Sí? Incluyendo su negativo, ¿no? Ahora, este de aquí va hacia el eje Y negativo, por lo tanto, este sería negativo. Por lo tanto, aquí sería menos la velocidad 1, ¿no? Antes del choque. Fíjense, aquí tengo menos por menos, se hace más. Aquí puedo simplificar los negativos y me queda positivo, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones, jóvenes, sería correcto, ¿ya? Así que ustedes deciden cuál de los dos criterios ocupar. La cuestión es que aquí me va a quedar positivo velocidad después del choque, que sabemos que es 15,49 metros sobre segundo, dividido entre, en este caso sería la velocidad antes del choque, que es 20 metros sobre el segundo. Y si no me equivoco, jóvenes, aquí sale 0,70. 0,77. Eso. 77,7777. No, 45, sí. Ah, ya, pensé que era por 7. Ya, no, está bien, entonces sí. Listo, jóvenes, entonces de esa manera es como calcularíamos nosotros lo que es el coeficiente de restitución para este tipo de ejercicios. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Consulta, pregunta. ¿No era más fácil aplicar la raíz cuadrada de la segunda altura por la primera y sacar raíz? Se puede hacer eso, jóvenes. ¿Ya? Lo que su compañera dice, fíjense, jóvenes, es que yo no lo calcule, ¿no? Que lo haga solamente de aquí. Velocidad final 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad y altura 1, ¿no es así? A ver, denme un segundito. También sería correcto hacerlo así, pero muchos no saben manejar las ecuaciones de forma analítica. Sería de esta manera, fíjense. A ver, perdón un ratito. Coeficiente de restitución va a ser igual a menos, ¿ya? En este caso, jóvenes, fíjense, la velocidad 1' sabemos que es esto, ¿no? Pero si yo no lo hubiera calculado, ¿cómo sería eso? ¿A qué sería igual eso? Sería igual a 2 veces, a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 2, ¿no es así? Entonces aquí, paréntesis, sería negativo, raíz cuadrada negativo, ¿por qué? Porque ya saben el sentido de la velocidad, ¿no? En este caso sería 2 veces la gravedad por la altura 2. Ahí está. Por lo tanto, chicos, aquí abajo me quedaría la velocidad antes del choque, ¿no? Velocidad 1, que sería esta ecuación, ¿no? Velocidad antes del choque sería raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 1, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tendríamos raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 1. ¿Sí? Al final, ¿qué me quedaría? Fíjense, me va a quedar, paso por paso lo voy a hacer, aquí 2 veces gravedad por la altura 1 y su raíz cuadrada, ¿no? Aquí abajo me queda raíz cuadrada. Ay, perdón, aquí era altura 2, ¿no? Aquí arriba. Ahí está. Aquí abajo recién sería 2 veces la gravedad por la altura 1. Bueno, jóvenes, hay una propiedad matemática, ya eso lo han debido ver ustedes en matemática, y también yo les he mostrado, pero no lo he profundizado. Sí, que cuando yo tengo dos raíces cuadradas así como esta, yo puedo hacer que se haga como si fuera una sola, de esta manera, fíjense. Quebrado, aquí coloco 2 veces la gravedad por la altura 2, y aquí sería 2 veces la gravedad por la altura 1. ¿Está bien? Y yo recién coloco la raíz cuadrada. Y fíjense, podemos observar claramente que 2 veces la gravedad se simplifica, ¿no? Eso quiere decir que mi ecuación de coeficiente de restitución sería igual a la raíz cuadrada de la altura 2 dividido entre la altura 1, ¿no? A ver, calcúlenlo, ¿cuánto sale? Tiene que salir obviamente igual, ¿no? Pero, sí, lo mismo, con más decimales. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, jóvenes, pueden utilizar esta ecuación directamente, ¿ya? Sería el coeficiente de restricción es igual a la raíz cuadrada de la altura 2 sobre la altura 1. Ahora, ¿qué pasaría si hay más rebotes? ¿Qué pasa si tenemos nosotros más rebotes?
por ejemplo, un segundo rebote, ¿no? En ese caso, jóvenes, si tendríamos un segundo rebote, evidentemente el coeficiente de restricción tendría que ser igual a la raíz cuadrada de la tercera altura dividido entre la altura 2. ¿No es así? O sea que si este cuerpo cae por aquí y rebota otra vez hasta aquí, ¿no? Una altura de, qué sé yo, de 5 metros, 4 metros, digamos, ¿no? Entonces calcularíamos de esta manera, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, entonces de esta forma tendrían ustedes que calcular. ¿Está bien? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes, con respecto a este ejercicio? ¿Dudas, preguntas, jóvenes, consultas? ¿Alguien tiene dudas, jóvenes? Ya. Bueno, podemos ahorita ver. Estaba analizando algo. Creo que está callado hoy en la clase. Está muy callado, ¿no? Está pasado, cansado con el tema de matemáticas, con la materia de matemáticas. Parece que los dejó botado el ingeniero, ¿no? ¿Qué tal está yendo en matemáticas? ¿Terminaron su avance? ¿O todavía les falta para acabar? No falta. ¿Qué va a hacer? Es que lo hace bien. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? ¿No hace qué? Además, nuestro profesor nos enseña muy bien. Es que él nos muestra un ejercicio y espera como unos 10 minutos a que lo hagamos y en eso se demora mucho, pero hay varios que a veces no sabemos hacerlo y entonces perdemos 10 minutos. ¿Sabes Claro, qué es pasa Ah, preferible también? que, es Pero preferible que él lo haga en su pizarra y nosotros lo entendemos así mejor. En ujú. cambio, él solo ya lo tiene hecho y nos explica, ¿no? no, y lo peor es que, por ejemplo, él nos estaba enseñando, cuando nos estaban enseñando trigonometría y todo eso, ya yo estaba estudiando en el simulador y tipo, ser algo que ver con lo que, los ejercicios que él nos ponía, digamos, los que él nos ponía que según podrían salir en el examen, nada que ver con lo que aparece en el simulador del EBC Ah, ya. y así. Bueno, pues es que lo que pasa es que cada docente tiene la forma de enseñar, ¿no? Y la verdad, apenas un ratito no voy a grabar. Quería comentarles otra cosa más con respecto a esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación, jóvenes, imagínense que ya me da dos alturas, ¿no? Solamente me da dos alturas, pero ¿qué pasaría si me pide calcular la altura, qué sé yo, la altura de 3 o la altura, claro, la altura 3, digamos, ¿no? Nosotros tenemos este valor, pero ya podíamos haber calculado el coeficiente de restricción, ¿no? Pero también puede ser de esta manera, fíjense. Yo voy a anotar de esa manera, el coeficiente de restricción elevado al cuadrado, ¿ya? Esto sería igual, jóvenes, fíjense, a la altura 2 sobre la altura 1. Miren, solo estoy copiando esto, ¿no? Le he quitado la raíz cuadrada, elevando esto al cuadrado, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de más alturas, jóvenes, sería de esta manera, fíjense, a ver, tenemos un ratito. ¿Ya? Sería de esta manera, ¿ya? Aquí sería la altura 3 dividido entre la altura 2. Si ya tenemos más alturas, más rebotes, perdón, aquí sería la altura 4 dividido entre la altura 3. Y así sucesivamente, fíjense. Si yo aquí tengo la altura 5, aquí sería la altura 4, ¿no es así? Este caso, si a ustedes les piden calcular la altura del quinto rebote o del cuarto rebote, entonces usarían todo de esta igualdad. Porque para empezar, si yo quiero calcular esta altura, fíjense cómo lo harían. Esto con esto se simplifica, esto con esto se simplifica, esto con esto se va a simplificar y entonces me va a quedar, fíjense aquí, 1 sobre H1 igual a H5 sobre 1, ¿no? Entonces aquí se igualarían, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría el coeficiente de restitución? Fíjense, sería E al cuadrado dividido así, fíjense, 1 sobre altura 1, que va a ser igual a la altura 5, ¿no? Entonces, jóvenes, en este caso, ¿cómo quedaría? A ver,
Si ustedes quisieran despejarlo de esta manera. Si ustedes quisieran calcular la altura, por ejemplo, la altura 1, digamos, ¿no? O perdón, la altura 5, ¿no? Pero un ratito, a ver, esto lo voy a borrar. Ahí está. Tendrían esto, ¿no es así? Porque esto con esto se va, a ver dónde está. Esto con esto se simplifica, este con este se simplifica y este con este se simplifica, ¿no? Fíjense, si ustedes quisieran la altura del segundo rebote, ya tendrían aquí para empezar la altura 1, ¿no? La primera altura, ¿no? Que sería los 20 metros, ¿dónde están los 20 metros? Aquí están, los 20 metros, ¿no es así? Entonces ya tendrían ustedes, jóvenes, para poder calcular la altura 5, ¿no es así? ¿Ya? Esa es una pequeña ecuación nada más que se hace correlativa, ¿ya? Lo podrían calcular de esta manera, ¿sí? No sé si lo entendieron, jóvenes. ¿Entienden esa partecita? Sí. Ya. Sí. Bueno, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de cantidad de movimientos, sería la más complicada, ¿está bien? Ya. Esa preguntita de aquí. Un momentito. Fíjense, en esta pregunta me indica lo siguiente, a ver. Vamos a anotar primeramente los datos. En esta pregunta tenemos dos cuerpos con masas de 80 y 55 gramos. Entonces vamos a anotar masa 1, 80 gramos. Esto en kilogramos sería 0,08 kilogramos, ¿no es así? Luego tenemos lo que es la masa 2, que es igual a 55 gramos, que va a ser igual a 0,055 kilogramos, ¿no es así? Pero repito, no puedo escribir bien el otro 5. Ahí está. Entonces, jóvenes, ya saben que lo principal, lo primero que tienen que hacer es que todas sus unidades estén en el mismo sistema. Ya, sistema internacional es mejor. ¿Está bien? Bueno, luego la pregunta me indica, y se mueve en sentidos opuestos con velocidades de 15 metros sobre segundo y 10 metros sobre segundo, respectivamente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tendríamos velocidad 1, que sería igual a 15 metros sobre segundo. Esto sería igual a la velocidad 2, que sería igual a 20 metros sobre segundo. ¿Qué otro dato más me da? Sabiendo que el choque es perfectamente elástico o elástica, determinar las velocidades después del choque. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes lean la teoría, ¿sí? Porque yo no se los he dado todas estas diapositivas para que lo adornen en su cuarto, no sé, no es así. Es para que ustedes lo vean. Nosotros sabemos que cuando tenemos un choque elástico, y si el coeficiente de restitución es igual a 1, sabemos que el choque es perfectamente elástico. Eso quiere decir que nosotros en este ejercicio ya tenemos el coeficiente de restitución. En este caso va a ser igual a 1, ¿no es así? Esperen un ratito, estoy tratando de escribir, pero no me deja. Ahí está. Efectivamente, jóvenes, de esta manera. ¿Por qué 20 metros? ¿No son 10? Pues, va. No, pero era para ver si estaban atentos. Yeah. No, mentira, me equivoqué. Y ahí está. La táctica es 10 metros sobre segundo, ¿no? Ya, revisen por ahí, a veces me equivoco en algo. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, después de esto, ¿qué tendríamos que hacer? Obviamente que me voy a apoyar yo con una pequeña gráfica. ¿Sí? Pucha, pero un ratito, no sé por qué no puedo escribir y se mueve la pizarra. Ahora sí. Ya, entonces fíjense, me voy a apoyar con una pequeña gráfica de la siguiente manera. Para empezar, la pregunta me dice que los dos cuerpos van en sentidos opuestos. Bueno, no me dice qué tipo de cuerpos son, entonces voy a asumir que es una bola de billar que va con esta velocidad. Y aquí tenemos la otra bola de billar que va en el otro sentido. ¿Ya? Cuando ustedes lo dibujen, jóvenes, obviamente ustedes pueden elegir cuál de las dos va a ser la bola 1, la bola 2, o el cuerpo 1 o el cuerpo 2. No va a importar, va a ser indiferente, ¿está bien?
Para mí este va a ser el cuerpo 1 y para mí este va a ser el cuerpo 2. Si quieren hacerlo al revés, igual va a salir el mismo resultado. Entonces, chicos, va a haber un momento en este caso, fíjense que los dos cuerpos se van a chocar. No me interesa dónde choquen, no, porque no es punto de encuentro esto, ni tiempo de encuentro, ni nada, ¿no? Entonces aquí colocamos. Vale. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa después del choque, jóvenes? Obviamente que después del choque, estos cuerpos de aquí se van a desplazar, pero no sabemos hacia dónde se desplazan, ¿no? ¿Alguien sabe, alguien me puede decir hacia dónde se desplazarían después de chocar? No se sabe, digamos, ¿no? No se sabe hacia dónde van a ir. Entonces, aquí después del choque, jóvenes, yo tengo que asumir, ¿está bien? Yo tengo que asumir, o sea, yo me tengo que inventar, básicamente. ¿Ya? A eso se refiere con asumir. ¿Está bien? Tenemos que asumir hacia dónde va a ir. Entonces, yo voy a asumir que este es el segundo cuerpo, no sé si, porque viene por aquí, fíjense, choca con el primero. Que este segundo cuerpo, después de chocar, va a irse hacia atrás. Eso quiere decir que la velocidad después del choque del segundo cuerpo sería de esta manera. Y voy a asumir también, jóvenes, que este cuerpo también va a ir hacia atrás, va a retroceder, ¿no? Después de chocar. Entonces, la velocidad 1 después del choque. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Ahorita lo vamos a ver. No se olviden que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y depende del sentido, ¿no? Si este sentido va hacia la derecha es positivo, si este vector va hacia la izquierda, negativo, negativo, positivo, ¿no? Entonces es por eso que yo me tengo que inventar o tengo que asumir. Si mi respuesta, jóvenes, me sale negativa, por ejemplo, aquí yo voy a calcular la velocidad, ¿no? Después de los choques. Esperemos un ratito, jóvenes, voy a tener una servilleta, voy a limpiar bien mi tablet. No quiere dar un ratito. Espera un momentito ya. Bueno, jóvenes, ahora sí continuemos ya. Ya se están durmiendo, ¿no? Sí, ya es tarde, jóvenes. A ver qué hora es, pues. Ya van a ser ya son las 10:30 y ustedes pensando en, ¿cómo se dice? Hoy estamos pensando en el examen, estamos preocupados. Ya es tarde y pensando en dormir. Ya. Continuemos, No, jóvenes. en el examen. Ya está bien, jóvenes. No tiene mal el examen, dije. Ya les dije, hagan su formulario. El Ya, examen. eso les va a facilitar harto hacerse un formulario. Obviamente yo sé que no van a poder usarlo, pero bueno, por lo menos de esta manera se van a acordar ustedes. No me acuerdo si a ustedes les comenté, jóvenes, las personas a veces estudian tratando de leer y leer y leer, y a veces no es la mejor forma de estudiar de esa manera. ¿Ya? Si ustedes buscan en internet cuáles son los mejores métodos para estudiar, siempre va a ser una monografía. O sea, hacerse un resumen, ¿no? Hacerse un resumen ustedes con sus propias palabras. ¿Ya? Y un formulario es básicamente eso. Porque uno más se acuerda, jóvenes, cuando escribe que cuando lee. ¿Ya? Uno más se acuerda cuando escribe que cuando lee. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ya saben, ya les
Ya les había indicado, pero esto, así que por favor hagan su formulario, ¿ya? No, no creo que vaya. Puede ser que vaya, sí, pero en la tardecita, ya, bueno, cuando ya acabe el examen. Ya. Ya. Continuemos, jóvenes, a ver. ¿Cuándo es el examen? Jueves, ¿no? Sí. No, yo voy a estar Viernes. Jueves y viernes. Va a en haber clase Tarija, ya voy después a estar. del examen. Voy a estar en Tarija, jóvenes, ya el jueves ya. A Sí, carnavalear. ingeniero. No. No, pues, carnaval es sábado, domingo. No, mentira. Y bueno, Le pues esperamos, carnavalear. le esperamos el viernes para mojar de la U. Sí, estudiamos un examen de la plataforma ahorita. Claro, ahorita vamos a hacer, espera un ratito, quiero acabar este ejercicio, pero no nos va a dar el tiempo, ¿no? Jóvenes, de todas maneras, igual el día miércoles, si ustedes desean, podemos hacer en cualquier horario, porque mañana tenemos una clase, ¿ya? Después ya no tendríamos más clases, pero el miércoles podemos seguir usando la plataforma para Ingeniero. ayudarles, ¿no? Dígame. ¿Pasaríamos sin clases normales con ustedes después del segundo examen o ya no? Ya no, ya. ¿Ya no? El día martes, jóvenes, ya sería mi última clase con ustedes, pero como les digo, como su examen es el jueves, el día martes, el día miércoles podemos usar el simulador, porque mañana sí o sí vamos a ocupar el simulador todo el día. Toda la clase, toda nuestra clase vamos a ocupar el simulador, así que por favor, mañana ya tienen que tener ustedes de hecho su formulario, porque yo solamente les voy a dar las preguntas, así que salen ahí, y van a empezar ustedes a resolverlo, ¿ya? Bueno, jóvenes, no nos falta mucho tiempo y este ejercicio es medio larguito. Vamos a terminar, esperen, fíjense. Ya tenemos, fíjense, el procedimiento, ¿no? De la cantidad de movimiento, pero aquí hay un detallito, fíjense. Esta cantidad de movimiento del primer cuerpo sería positivo porque va hacia la derecha, pero el segundo cuerpo va hacia la izquierda, por lo tanto, aquí debería ser negativo, ¿no? Entonces, corregimos, ¿sí? Listo. Ahora, fíjense, después de chocar, el primer cuerpo va hacia atrás. Eso quiere decir que sería en este caso negativo, ¿no? ¿Ya? Ay, no sé qué, por qué borré eso. ¿Ya? Entonces, este de aquí sería negativo, pero el segundo cuerpo después de chocar sería positivo, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, en este caso, fíjense, aquí tendríamos la masa 1 por la velocidad 1, menos la masa 2 por la velocidad 2. Perdón, ahí no se puede otra vez. Esto va a ser igual a menos, fíjense, la masa 1 por la velocidad 1', o sea, la velocidad del primer cuerpo después de chocar, ¿no? Más la masa 2 por la velocidad 2 después de chocar igual, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta, pero en esta ecuación yo tengo dos incógnitas, la velocidad 1' y la velocidad 2'. Pero antes de continuar, yo voy a resolver esta parte de aquí, porque tenemos todos los datos de aquí, ¿no? Fíjense, a ver, por ejemplo, la masa 1, ¿cuánto sería? Sería 0,08. ¿Ya? Todo esto por la velocidad 1, que sabemos que vale 15, menos la masa 2, que sería 0,055, por la velocidad 2, que sería 10, ¿no es así? Por favor, ¿cuánto sería eso? Al otro lado sería menos 0,08, ¿ya? Todo esto por la velocidad 1'. Todo esto por la velocidad 1'. ¿Ya? Más, aquí sería, un minutito, 0,055. Todo esto por la velocidad 2'. Por favor, al otro lado, jóvenes, ¿cuánto salió aquí? 0, ¿cuánto? 0,65. 0,66. Ya, díganme con más decimales entonces, para que no notemos. A mí ¿Cuánto sería? solo me sale 0,66, sin más decimales. Así, redondo. Sí. Ya. Las unidades me van a quedar, obviamente, fíjense, esto es masa y esto es velocidad, entonces quedaría en kilogramos por metros sobre segundo, ¿no es así? Todo esto va a ser igual a menos 0,08, jóvenes, por la velocidad 1', más, aquí sería 0,055, todo esto por la velocidad 2'. ¿Está bien? Entonces, fíjense, tenemos dos incógnitas. Efectivamente, tenemos dos incógnitas. Cuando nosotros tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas, jóvenes, tenemos que usar una segunda ecuación para poder resolver el sistema, ¿no es así? Si tengo tres incógnitas, necesitamos tres ecuaciones. Si tengo cuatro incógnitas, necesitamos cuatro ecuaciones. Aquí la segunda ecuación que yo voy a ocupar, obviamente, va a ser la del coeficiente de restitución. Esperen un momentito.
Ahí está, coeficiente de restricción, que va a ser igual a la velocidad del segundo cuerpo después del choque, menos la velocidad del primer cuerpo después del choque, dividido entre la velocidad del primer cuerpo después, antes del choque y la velocidad 2 después del choque, ¿no? Entonces, fíjense, aquí también tenemos que tomar en cuenta el sentido que tienen los cuerpos. Por ejemplo, la velocidad 2' va hacia la derecha, positivo, está bien. La velocidad 1' va hacia la izquierda, entonces negativo. Por lo tanto, tengo que multiplicarle con el negativo otra vez. A ver, ahorita. Tengo este negativo y sabemos que la velocidad 1' también es negativo, por lo tanto sería de esta manera. Aquí abajo, fíjense, antes del choque la velocidad 1 del cuerpo 1 va en el sentido positivo, por lo tanto queda como positivo. Ahora, menos, el segundo cuerpo, jóvenes, va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Pero ya tenía un negativo, entonces le coloco otro negativo como con paréntesis, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, ¿a qué sería igual el coeficiente de restricción? Va a ser igual a la velocidad 2' más la velocidad 1', todo esto menos la velocidad 1 más la velocidad 2, ¿no es así? Entonces, fíjense, este de aquí, ya tenemos este valor. Este de aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea que tendríamos de esta manera, ¿no? El coeficiente de restricción es igual a la velocidad 1 más la velocidad 2. Esto va a ser igual a la velocidad 2' más la velocidad 1'. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el coeficiente de restricción es igual a 1. Velocidad 1 sabemos que es 15. Velocidad 2 sabemos que es 10. Por lo tanto, aquí tendríamos, fíjense, aquí tendríamos velocidad 2' más la velocidad 1', ¿no es así? Y por último, 15 más 10 sería 25, ¿no? Vamos a reemplazar arriba. Aquí sería 25 metros sobre segundo, que es igual a la velocidad 2' más la velocidad 1'. Díganme ustedes, jóvenes, a ver, ¿qué velocidad después del choque quieren calcular? ¿La velocidad 1' o la velocidad 2'? Velocidad 2'. Ya, quieren calcular la velocidad 2'. Si ustedes quieren calcular la velocidad 2', jóvenes, entonces en de esta ecuación tienen que despejar la opuesta, o sea, la velocidad 1, fíjense. Aquí sería 25 menos la velocidad 1', que va a ser igual a la velocidad 2 veces prima. Ah, no, queríamos la 2, ¿no? Al revés, entonces. Si yo quiero calcular la velocidad 2', entonces aquí yo despejo la velocidad opuesta a la que yo quiero calcular, velocidad 1'. Le doy la vuelta a la ecuación, me quedaría 25 menos la velocidad 2', ¿no es así? Ahora, jóvenes, ya tengo el valor de la velocidad 1', lo tengo que reemplazar aquí, método de sustitución, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, aquí sería 0,066 no manera, ¿no? 0,65. 65. Sí. Listo. Esto va a ser igual, fíjense, jóvenes, a menos la masa 1 por la velocidad 1'. ¿Cuánto vale la velocidad 1'? Vale 25 menos la velocidad 2 veces prima. Entonces eso lo coloco en paréntesis. Sería 25 menos la velocidad 2'. Cierro paréntesis. Ahora, ¿qué me queda? Más, aquí sería 0,055 por la velocidad 2', ¿no? Vaya, aquí me olvidé, ya habíamos reemplazado el 0,08, ¿no? Ya, pero igual, no importa. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, aquí vuelvo a anotar esto, 0,65. Ahora, aquí no nos olvidemos, aquí es menos 0,08, ¿ya? Menos 0,08 por 25, ¿cuánto sale? Calcúlenlo. Sería menos ¿cuánto? Menos 2. Menos 2, ¿ya? Ahora, menos 0,08 por la velocidad 2' va a ser más, ¿no? Porque fíjense, menos por menos, más. Más 0,08 por la velocidad 2'. Aquí sería más 0,055 por la velocidad 2', ¿no? Este de aquí pasa como negativo al otro lado, ¿no?
Perdón, pasa como positivo. Por si acaso, este 2, ¿qué unidades tendría? Fíjense, aquí es masa y este 25 sabemos que es velocidad, ¿no? Entonces quedaría kilogramo por metro sobre segundo, igualito que este. Pero este pasa al otro lado como positivo. Entonces tendríamos 2 más 0,65. Saco factor común las unidades, que llegaría a ser kilogramo por metro sobre segundo. ¿Es así? Esto va a ser igual, fíjense. Estos dos de aquí son términos semejantes. Cuando son términos semejantes, se suman, ¿no es así? ¿Cuánto sería? 0,08 más 0,055. ¿Cuánto sería, jóvenes? 0,135. Todo esto por la velocidad 2'. Ahora, este 0,135, ¿qué sería? Es la suma del 0,08 y 0,055. ¿Eso qué son? Son kilogramos, ¿no? Entonces, este de aquí pasa al otro lado a dividir. ¿Ya? Lo voy a despejar de esta manera. Velocidad 2' va a ser igual. Aquí sería 2,65, ¿no? Kilogramos por metro sobre segundo. Dividido entre 0,135. Aquí sería kilogramos. Kilogramo con kilogramo se va. Y obviamente me queda velocidad. La velocidad del segundo cuerpo después de chocar, ¿a cuánto sería igual, jóvenes? 19. 19,62. De esa manera, jóvenes, yo calculo la velocidad 2'. ¿Por qué les expliqué esta partecita? Porque imagínense que si la pregunta solo me pida específicamente una velocidad, ¿no? La velocidad 1' o la velocidad 2'. Entonces, de esta segunda ecuación, jóvenes, tienen que despejar la opuesta a la que les piden calcular. ¿Sí? De su segunda ecuación tienen que despejar la opuesta. Porque esta de aquí es la ecuación principal, ¿no? Ahora, ¿cómo calcularía yo la velocidad 1'? Ya tenemos todo. Velocidad 1' va a ser igual a 25 metros sobre segundo menos 19,62 metros sobre segundo. ¿Sale cuánto? 5, ¿cuánto? 5,38. Sí. De esta manera, jóvenes, tendríamos lo que es ya la velocidad 1'. ¿Está bien? Bueno, yo creo que el tiempo ya nos queda justo, ¿no es así? Entonces, jóvenes, se los voy a... Después se los paso las diapositivas. Fíjense, solamente hemos hecho ejercicios de cantidad de movimiento. No quería hacer estos dos ejercicios más. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Vamos a hacer este rapidito, fíjense, donde la gráfica. Ya yo sé que ya va a empezar su clase, pero lo hagamos rápido. Ya, esperen un ratito, a ver. Este de aquí. Porque están preguntando ahora gráficas igual. Fíjense, a ver, jóvenes, de acuerdo a este gráfico, ¿cuál es la velocidad del objeto después de 5 segundos? Fíjense, aquí está 5 segundos. ¿Cuánto sería su velocidad, jóvenes? Esta gráfica es velocidad versus tiempo, ¿no? ¿Cuánto sería su velocidad en este ejercicio? Fíjense, a ver, para un tiempo de 5 segundos, entonces yo lo que hago es esto. Es así, hasta chocar aquí. Ahora, después de chocar aquí, me fijo, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad? ¿Cuánto sería la velocidad, jóvenes? 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. Ahora, he visto otra misma pregunta con el mismo gráfico, pero ya no me pide la velocidad. Me dice, ¿qué me indica esta gráfica? ¿Qué me indica esta gráfica, jóvenes? Si es velocidad versus tiempo. Fíjense, ¿qué indica esta gráfica? A ver, alguien que se dé cuenta. A ver, diga. Alguien, a ver. ¿Velocidad qué? ¿Qué velocidad es igual a 5 metros sobre segundo? Imagínense que no tengan estos valores. ¿Qué me indicaría esta velocidad? Esta gráfica. ¿Es constante la velocidad? Muy bien, jóvenes. La velocidad es constante. Cada vez que ustedes vean una línea horizontal en una gráfica, me indica que es constante. Ya sea, fíjense, aunque ya sea otra variable que no sea la velocidad, imagínense que sea la aceleración. Entonces, esta gráfica me estaría indicando que la aceleración es constante.
Imagínense que no es la aceleración, imagínense que es la energía que se mide en julios. Entonces me estaría indicando que la energía es constante, ¿ya? Cualquier variable que les diga, ¿sí? Por eso se tiene que fijar qué gráfica es. Si es velocidad versus tiempo, me indica velocidad constante. Si es aceleración versus tiempo, me indicaría que la aceleración es constante. Si es energía versus tiempo, me indicaría que la energía es constante. Por ejemplo, si es presión versus tiempo, me indicaría que la presión es constante. ¿Está bien? Una horizontal, jóvenes, me indica eso, que la velocidad o que la aceleración o que la variable que está en función a esta gráfica es constante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esta otra gráfica? Olvídense de la línea horizontal. Imagínense que tienen esta otra gráfica. Fíjense, a ver. Olvídense, como les dije, de la línea horizontal, ¿ya? En este caso, solamente enfóquese en la que yo voy a dibujar ahorita. A ver, creo que no lo dibujé. Claro, no quiero dibujar. Un momentito, creo que ya está ya. Esperen un rato, jóvenes, no quiere. Le parece que se ha colgado. Puede ser. Sí, se ha colgado. Por eso no puedo escribir. Ya, esperen un ratito, a ver, aquí lo vamos a hacer de otra forma. Ya, imagínense que hayan tenido esta gráfica, a ver. Voy a dibujar una flechita, a ver así. Desde aquí. Ay, lo peor es que no me deja esta correa. Vamos a dibujar aquí. Y de ahí lo voy a mover. Esto. Imagínense que esto hubiera sido su gráfica. Ay, solo para un rato no van a necesitar esta gráfica. Ya, esta sería su gráfica. Fíjense a ver. ¿Qué pasaría si yo tengo esta gráfica? Olvídense de la línea horizontal como les estaba diciendo hace rato. El color negro, vamos a darle más espesor para que se note. Ahí está. ¿Qué pasaría, jóvenes? ¿O qué me indicaría esta gráfica? A ver, si fuera velocidad versus tiempo. ¿Qué me indica de la velocidad esta gráfica? Fíjense, para un segundo, ¿cuánto vale la velocidad? Vale 1. Para 2 segundos, ¿cuánto vale la velocidad? Vale 2. Para 4 segundos, ¿cuánto vale la velocidad? Vale 4. Entonces, ¿qué me indica de la velocidad esta gráfica? Que ya no es constante. Aumenta. Exacto, ya no es constante, pero ¿qué característica sería eso? Que la velocidad es... ¿Qué es variable? Muy Variable. bien, que la velocidad varía en función al tiempo, ¿no es así? Entonces, esta línea horizontal pertenece a MRU de la velocidad y esta pendiente me indica, jóvenes, MRV, que la velocidad es variable, ¿ya? Que la velocidad es variable. ¿Está bien? Y sí, es correcto lo que dice su compañero en el chat, aumenta, ¿no? Pero al aumentar sabemos que varía, ¿no es así? Eso sería, jóvenes, entonces, de esta gráfica, ¿ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a alguno de lo que hemos hecho hoy día? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Nadie? ¿Nos puede dar en otra clase otro ejemplo de cómo hacer así con dos ecuaciones? O sea, como lo que hizo en el anterior ejercicio. Ya, pero no entendí bien su pregunta. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No fue Sistema una de, pregunta, fue una petición. sistema de ecuaciones. Sí, exacto. Para sí, exacto, para practicar más eso. Ya, si ustedes quieren practicar, jóvenes, obviamente pueden hacer el mismo ejercicio, solamente que ustedes cambienle los datos, ¿no? Pueden cambiarle las masas o pueden cambiarle las velocidades, nada más. Así van a practicar, digamos, ¿no? Hacen de la misma forma hacen la resolución, el mismo procedimiento, ¿no? Ahora, si ustedes quieren reducirlo, pueden reducirlo. Ya no anotan esto, no anotan esto, no anotan esto, directamente al reemplazo y a la multiplicación, digamos, ¿no? Harían esto y listo. ¿No es así? Entonces ustedes, la idea, jóvenes, de que practiquen es que lo vuelvan a hacer, no lo lean, porque yo sé que muchos se ponen a leerlo y así creen que están estudiando. Vuélvanlo a hacer, ¿sí? Mejor si lo hacen con otros datos, jóvenes. ¿Está bien? Ya tienen el procedimiento. El procedimiento de todos los ejercicios es la clave más que el resultado. Ustedes están acostumbrados a memorizarse las respuestas, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, por favor, practiquen el procedimiento. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda?
¿O alguna consultita? Ingeniero, yo tengo una duda con este ejercicio aquí donde dice masa, entre paréntesis, 25 menos velocidad prima Aquí. de 2. Ajá. Ya. Que no Aquí entendí esa está, parte. mira. ¿Qué dicen? Menos 0,08 por velocidad 1', ¿no? Entonces aquí sería menos, la masa 1 es 0,08 por la velocidad 1', pero yo ya no coloqué velocidad 1'. ¿Qué coloqué? Lo que la velocidad 1' vale. ¿Cuánto vale la velocidad 1'? La velocidad 1' vale 25 menos velocidad 2', y eso lo copié ahí nada más. Dentro de un paréntesis, obviamente. Porque este tiene signo negativo y aparte esta masa tiene que multiplicar a las dos variables, ¿no es así? Por eso es que lo anoté de esta manera. Simplemente, jóvenes, lo que hice es igualación, ¿no? No es igualación, esto es sustitución, ¿no? Acabo de sustituir una variable por otras. ¿Está bien? ¿Ya? Eso sería, jóvenes. ¿Se entiende esa parte ahora? Sí. Y la parte de vos, ingeniero, ¿cómo salió? Menos 2. ¿Este menos 2? Sí. ¿De dónde salió? Ya. Menos por más sale menos. 25. ¿Cuánto vale la masa 1? 25 por la masa 1, que vale 0,08, salía 2. Eso fue lo que me dictaron. ¿Ya? Ya, ingeniero. Esa Bueno, sería. bueno, jóvenes, Gracias. nos vemos entonces. Ya están por empezar su clase de química. Nos vemos, chicos, del día de mañana. Mañana no se olviden, vamos a practicar solamente el simulador, ¿está bien? Así que, por favor, necesito que tengan su formulario para que empiecen a resolverlos rápido los ejercicios. Sí, eso sería todo por hoy día, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chau, 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 chau. Hasta luego, Inge.